Ok, magnífico. Si ustedes se acuerdan, nuestro objetivo es determinar cuáles son los elementos de un dispositivo con capacidades de cómputo, los elementos que conforman su arquitectura. Nos basamos en la arquitectura de von Neumann. Entonces, estudiaremos cada uno de estos elementos en sí mismo, cómo funcionan, sus parámetros fundamentales, sus características, cuál es la función que tienen, no solo cómo funcionan, sino cuál es la función que tienen y la relación con los otros elementos de la arquitectura de cualquiera de estos dispositivos que tienen capacidad de cómputo. Recordando que la arquitectura de von Neumann la podemos ver de manera recursiva. O sea, el dispositivo tiene esta arquitectura. Procesador, memoria, bueno, el procesador tiene también adentro su arquitectura. Y ustedes ya pudieron haber visto en las clases que hemos tenido y en el video que les solicité que esto se respeta. Y cada uno de esos módulos tiene adentro una propia arquitectura y generalmente siguen respetando. La mayoría de los casos, el 90% de los casos, se respeta el mismo esquema. Un módulo de procesamiento, un módulo de memoria, buses de transmisión de datos, interfaces, dispositivos de entrada y salida, cualquier periférico que coloquemos ahí, o cualquier dispositivo que se comunique directamente con él. Que por cierto, no lo mencioné, espero que hayan visto los videos y espero que hayan hecho el autoexamen que les mencioné para ver si de verdad han estado entendiendo o manejan ustedes ya este contenido. Como personas que están por ser profesionales en el área, son conceptos que tienen que manejar, de verdad tienen que manejar y van a ser muy útiles, de verdad, van a ser muy útiles al momento de tomar decisiones y al momento de resolver problemas. Les tengo que comentar algo. No les voy a dar mucha clase porque sí les tengo que comentar eso. A ver en qué queda, de verdad, a ver en qué queda. Pero bueno, ya hablamos de procesador, es momento de hablar de memoria. Hablar de memoria es bastante interesante porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de memoria o almacenamiento en dispositivos móviles, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de computadoras o de laptops, nosotros solemos separar la memoria RAM del disco, ¿ok? Lo solemos separar, pero en realidad todo es memoria. O sea, la memoria son desde los registros que están en el procesador, los niveles de caché, la memoria RAM, la memoria virtual, el almacenamiento secundario, el almacenamiento externo, todo esto es memoria. Nosotros vamos a enfocarnos ahora en la memoria principal. La memoria principal es la que nosotros conocemos como memoria RAM. Entonces, vamos a hablar sobre la memoria RAM, los tipos de RAM, buses de la memoria RAM, estándares, parámetros fundamentales, módulos de memoria, qué es una memoria registered y qué es una memoria unbuffered, módulos con paridad, qué es paridad para poder corregir y detectar errores, un pequeño análisis de cuánta memoria RAM se necesita y memoria virtual. Y en esto hay mucha tela que cortar, que por eso yo estaba modificando la presentación porque quería hacerla un poco más corta. Hay cosas que definitivamente no es necesario verlas tan a fondo y podría incluir algo sobre la DDR5, que es el nuevo estándar que nosotros tenemos, que todavía no se empieza a comercializar en masa, ya se está vendiendo, pero todavía le hace falta un poco. Entonces, lo único es que acordémonos que las presentaciones salen del libro. O sea, yo tengo el libro que les pasé a ustedes, de ese libro viene el examen y de ese libro yo hago las presentaciones. Entonces, si yo modifico esto, tengo que ir a modificar el libro. ¿Por qué? Porque tengo que agregar ese contenido en examen. Por eso es que de los procesadores neuromórficos no he terminado porque tengo que ir a actualizar ese capítulo y la información que coloque ya cuánticos, neuromórficos y otro tipo de procesadores que están por ahí, ya podría yo agregarlos entonces a la teoría de examen. Y digo yo, para este periodo no quiero tocar los exámenes, entonces quizás lo haga, pero se refleje, la gente lo vea en el siguiente periodo si vuelvo a impartir la clase. Entonces, empecemos. Memoria, ya les he dicho, nosotros tenemos muchos niveles de memoria. Si nos acordamos del esquema que estamos siguiendo, teníamos el procesador, esto es el bus, hablamos de memoria y vemos que tenemos ahora varios dispositivos, ¿sí?
incluyendo otro dispositivo de memoria que es la unidad de disco duro. Y aquí hay algo que me ocasiona ruido, porque cuando nosotros hablamos de SSDs, estamos hablando de unidad de estado sólido, no de disco. De verdad que eso no es un disco, es unidad de estado sólido, Solid State Drive. El problema es que como la gente dice disco duro, entonces se ha adoptado disco de estado sólido. De hecho, en Instagram, en Facebook, ustedes van a ver publicidad en nuestro país y en países vecinos que se refieren a ellos como discos. Y no son discos. Y es algo que uno comete el error, pero cuando ya entiende, no, ok, sí es un disco, magnífico. Pero las masas están acostumbradas. Es como la palabra, hay varias palabras que se tuvieron que cambiar porque la gente las decía de otra manera. Una de ellas, si mal no recuerdo, es murciélago, ¿sí? Es una palabra que no se decía así y se tuvo que cambiar. Es como anante. Anante es una palabra que sí existe, les cuento, y la gente ahí lo tenía. O como cuando uno dice nombre, en vez de decir no, hombre, o sea, nombre. Que cuando uno ya les dice la palabra correcta, la gente queda como que, ¿qué pasó? Entonces, lo mismo cuando hablamos de unidades de estado sólido. Pero bien, nosotros ya evacuamos procesador. Acordémonos, el procesador es el que lee las instrucciones. ¿De dónde? De memoria, que es lo que vamos a estudiar ahora. El procesador lee las instrucciones de memoria, las decodifica, las ejecuta y sigue con la siguiente instrucción. En el esquema general de un dispositivo con capacidades de cómputo, el procesador es el que realiza esta tarea de ejecutar todas las instrucciones, ¿ok? El procesador ya vimos que tiene tamaños de palabra, ya vimos que tiene una estructura, ya vimos que tiene parámetros fundamentales. Les digo, no les estoy mintiendo. Vamos a ver cada elemento, cómo funciona, cuál es la función y ahora, cómo nos relacionamos nosotros con la memoria. Bien, como ya evacuamos procesador, voy a volver a decirles esto que se los mencioné en la primera clase. Uno, en el almacenamiento secundario, que siempre es memoria, hablemos en este caso del disco duro, ¿ok? En el disco usted almacena programas, ¿sí? Los programas, al final, son instrucciones en código binario. Son instrucciones en código binario. Mediante alguna tecnología de escritura en una superficie, yo logro almacenar, ¿sí? Una secuencia de unos y ceros que después voy a recuperar. Cuando uno lo lee, lo recupero, ¿ok? Lo recupero y eso son impulsos eléctricos. Yo sé, son impulsos eléctricos. Pero esos programas que están en la unidad de almacenamiento, cuando usted los abre, se empiezan a cargar en memoria RAM. Vamos a tomar esta palabra memoria como memoria RAM. Entonces, esos programas se empiezan a descomprimir, se empiezan a ejecutar, entonces se empiezan a cargar instrucciones en memoria RAM. Eso es lo que nosotros conocemos como proceso. Un proceso en ejecución son todas las instrucciones de los programas que yo estoy deseando ejecutar. En sistemas operativos van a ahondar más sobre esto. Entonces, en memoria se suelen cargar estas instrucciones, ¿sí? En memoria se suelen cargar estas instrucciones y ahorita digo se suelen porque, bueno, en realidad tuve que haber dicho en memoria RAM se suelen cargar estas instrucciones porque las tarjetas gráficas también tienen memoria y todo lo que sea procesamiento gráfico se manda a las aceleradoras gráficas. Entonces, esas instrucciones están en memoria. El procesador, gracias al planificador de procesos, concepto que van a estudiar en sistemas operativos, el planificador de procesos ayuda a mandar en cierto orden y depende de cierta prioridad esas instrucciones al procesador. Entonces el procesador toma de memoria esas instrucciones, las decodifica, las ejecuta y sigue con la instrucción siguiente. Entonces nosotros podemos notar la importancia de la memoria. En este caso, la memoria principal, que es la que vamos a estudiar, vamos a empezar a estudiar hoy, porque en la memoria principal yo mantengo todos esos procesos en ejecución. Todas esas instrucciones tienen que estar en memoria. De hecho, desde que encendemos la computadora, uno la enciende, arranca el ROM, arranca el BIOS y empieza a cargar en memoria el sistema operativo
que está almacenado en uno de los discos, porque uno puede tener varias unidades de almacenamiento secundario. En una de ellas hay un sistema operativo primario, porque yo puedo tener un group, un multiarranque y tener varios sistemas. En uno de ellos yo destino un sistema por default y cuando lo elijo, lo empiezo a cargar en memoria. Se carga en memoria, entonces ya puedo empezar a mandarle al procesador estas instrucciones. Bien, entonces, si bien el procesador es el que realiza el trabajo, la memoria es un elemento igual de importante, ya que la misma no solo puede interrumpir con el trabajo del procesador, sino que es la que lo alimenta de las instrucciones y almacena la información de los programas. O sea, ya vemos que, ok, el procesador puede que sea tú muy importante, pero de nada me sirve tener un procesador si no tengo memoria RAM. De verdad que de nada me sirve. Algo bien interesante es que la memoria tiene que ser grande para poder almacenar la mayor cantidad de información posible. Pero ser grande no basta, tiene que ser rápida para poder acceder en el menor tiempo posible a esta información. Y lo más importante, tiene que ser económica para que pueda comercializarse y para que pueda distribuirse en grandes volúmenes. Por desgracia, no se puede cumplir, ¿ok? En la actualidad, se han diseñado diferentes niveles de memoria para poder explotar, según sea la conveniencia, cada una de estas características: tamaño, rapidez y costo por la producción de la memoria. Yo recuerdo que, por cierto, se graduaron ayer. Yo recuerdo en 2018 que yo les mencionaba a varios estudiantes que si ustedes logran hacer una memoria grande, rápida y económica, van a hacer mucha plata. De verdad que van a hacer mucha plata. Regresemos a la importancia de la investigación. Están trabajando en cómo podemos optimizar esa velocidad. De hecho, si ustedes han estado estudiando por su parte o han estado leyendo o siguen algunos canales de tecnología, las diferencias entre DDR5 y DDR4 no son tanto o tan notorias en cuanto a la capacidad o a la velocidad o al tiempo de respuesta que yo pensaba. Que uno decía, ah, ok, yo tengo una máquina que es parte con lo que les tengo que comentar, que uno dice, no, es que entre más memoria RAM tenga la máquina, más rápida es. Y el procesador, ¿dónde lo deja? Ciclos por segundo, gigahertz. Eso es lo que está haciendo el procesador. La memoria solo me almacena las instrucciones. Una memoria grande me va a almacenar más instrucciones, pero ¿quién las ejecuta? El procesador. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El procesador o la memoria? Tiene que haber un equilibrio. Porque una memoria muy pequeña no me va a dar abasto para estar cargando tantas instrucciones. Al final que vemos memoria virtual, se entiende bien esto. Si una memoria muy pequeña no me va a dar abasto para estar cargando tantas instrucciones, entonces voy a experimentar un pequeño lag, una pequeña latencia, poco de trabajo interrumpido, porque como las instrucciones no están en memoria RAM, tengo que irlas a traer al disco y regresar a memoria RAM por ellas para poder dárselas al procesador. O sea, si la memoria RAM es lo suficientemente grande, me caben las instrucciones ahí y solo paso de la memoria RAM al procesador. Pero si la memoria no es tan grande, no puedo tener tantas instrucciones. Entonces el programa se segmenta. Y cuando necesito una instrucción que no está cargada, tengo que vaciar la memoria y tengo que cargar esta instrucción. Al momento de cargar esta instrucción, entonces el procesador ya puede accederla. No es que sea lento porque el procesador sea lento, es que es lento porque pierdo tiempo en acceder a los recursos. Y recuerden, el acceso al disco es caro. Acceder al disco es caro. Usted puede tener una máquina muy potente, conéctele una memoria vieja, una pendrive vieja, USB 1.0 y pásele un archivo de, qué sé yo, 20 gigas y me cuenta cuánto va a esperar. Usted puede tener una i9 de última generación, puede tener el último Ryzen, pero conéctele una memoria vieja y mándele un archivo y me cuenta cuánto va a esperar. Como la gente también, que la máquina es muy rápida, pero tienen muy poco internet y velocidad de ancho de banda. Y dice, pero qué lento está esto. O la gente tiene muy buen internet, pero la máquina es lenta, pues no va a poder. Y ojo, muy importante,
Usted puede instalarle la cantidad de cosas que quiera a su computadora. Eso es almacenamiento en disco. No tiene nada que ver con que la computadora se ponga lenta. Usted puede tener el disco lleno, ¿ok? Ahora, cuando usted instala programas, algunos programas se quedan corriendo en segundo plano. Esto se conoce como servicios. Usted voy a abrir ahorita el Task Manager, me avisan si lo logran ver. Yo tengo procesos, ¿ok? Ahorita están corriendo estos procesos. Estoy utilizando, mi disco. Dicen que esta es una actualización de Microsoft. Dicen que esta es una actualización de Microsoft, pero en mi unidad de estado sólido. Ok, bueno, no importa. Entonces, aquí ustedes están viendo que yo estoy utilizando un porcentaje de mi procesador. Yo ahorita con ustedes en realidad solo estoy utilizando PowerPoint, que vemos que está cambiando, o sea, ni lo estoy tocando porque no estoy moviendo la diapositiva, y Teams. Tengo abierto Brave, que lo debería de cerrar al momento de empezar clases, pero eso es lo que yo estoy utilizando. Ok, ¿qué pasa con todo esto? Yo no estoy utilizando ahorita Google Drive, yo no estoy utilizando ahorita este Service Host DNS Client, o no sé, yo digo, yo no lo estoy corriendo, yo no lo pedí. Este Lenovo Vantage yo no lo ejecuté. Cuando uno instala programas, muchos de estos programas se adhieren al inicio. Y entonces dicen, ok, cuando inicia el sistema operativo, comienza a correr estas aplicaciones y también comienza a correr algunos servicios para actualizar, generalmente para actualizar. Como están ejecutándose, son programas en ejecución, me están haciendo uso del procesador. Entonces el procesador necesita estar ejecutando estos procesos y estos procesos también tienen que estar en memoria para que las pueda leer el procesador. Entonces por eso, si usted tiene muchos programas instalados, no es que porque le ponga muchos programas la máquina se va a volver lenta. No, nada que ver. Es porque estamos ejecutando y tenemos ocupada la memoria RAM en estos procesos. Servicio es proceso en segundo plano, ¿ok? Servicio es que está corriendo al fondo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Adecuar nuestro equipo. Nosotros tenemos que aprender para qué sirve cada uno de estos servicios y si no lo necesito, detenerlo y me voy a mejorar el rendimiento de la máquina. Al final, la computadora va a estar cargando el sistema operativo que siempre lo carga. Algunos servicios, cuando digo sistema operativo, voy a dar por hecho que van servicios del sistema operativo y el programa que yo quiero ejecutar. La velocidad del procesador no cambia. Le puedo hacer overclocking, pero la velocidad ahí va, ¿ok? La velocidad no la voy a tocar. La memoria RAM tiene que ser lo suficientemente grande, que ahorita la memoria me preocupa porque dice que está casi llena y no sé por qué, de verdad no sé qué es lo que tengo. Debería de cerrar algún par de cosas. Después voy a analizar eso. Y el disco, ¿ok? El disco, Google Drive, dice que me está usando el disco y yo no he abierto Google Drive. Aparentemente eso es todo. O sea, el 95% del uso del disco va en Google Drive y no sé por qué. Bueno, después vamos a finalizar esa vaina. Ahí la finalicé. Muérete, ya está. ¿Ok? Entonces, yo tengo que tener esa configuración. Cualquiera me va a poder decir, ok, pero si yo tengo muchas fotos en mi teléfono se pone lento. Entonces, si yo elimino fotos, mi teléfono se pone más rápido. ¿Cómo es que me viene a decir usted que el almacenamiento no tiene que ver? Eso es exactamente, o tiene que estar relacionado directamente con esta parte de aquí, permítame, con memoria virtual. Y lo vamos a estudiar al final, ¿ok? Entonces no coman ansias. Sí les voy a decir que, por ejemplo, Xiaomi, la marca esta china, la marca Xiaomi, tiene algo bien interesante que me permite a mí hacer uso del almacenamiento como memoria RAM. Y había gente que se burlaba cuando decía, descarguemos memoria RAM. Es que es fregado, hay que saber muy bien cómo vamos a plantear las cosas. Entonces, bien, tenemos esta pirámide, ¿sí? Tenemos esta pirámide, como toda pirámide, la base es más grande que la punta, y nosotros entonces utilizamos una pirámide para ejemplificar los diferentes niveles de memoria. Tenemos memoria interna, compuesta por los registros del procesador, nivel de caché L3 en nuestro caso, y memoria principal o memoria RAM, ¿ok? Memoria externa, discos magnéticos, unidades de estado sólido.
Almacenamiento secundario, pendrive, cintas magnéticas, almacenamiento en la nube, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, algunos autores pelean con que el almacenamiento en la nube no se tiene que considerar de esa manera. Otros autores dicen que sí. Yo no voy a pelear. Cuando hablamos de almacenamiento en la nube, al final hay una unidad de almacenamiento que accedo mediante red. Siempre es almacenamiento que no está en mi máquina, sino que está en un servidor en cualquier lugar del mundo. Allá está tranquilo en Hawái mientras nosotros estamos acá en Tegucigalpa. Bien, entonces la memoria RAM, ya, propiamente memoria RAM. Acuérdense, hay muchos niveles de memoria. Ahorita vamos a hablar de memoria RAM. Como hemos podido ver en esta figura, ¿sí? Existen tres niveles para clasificar los tipos de memoria. Y dentro de la memoria interna se encuentra la memoria principal, que precisamente es la memoria RAM. Ya lo he dicho como 4 o 5 veces. Se denomina RAM por el significado de sus siglas, o Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Y es donde la computadora almacena de manera temporal los segmentos de información de uso más frecuentes o con los cuales trabajará de forma inmediata en el tiempo. Esta definición es bastante interesante. Como les mencionaba, ya por el 2018, yo les decía, si ustedes logran hacer una memoria rápida, de gran capacidad y de bajo costo, van a tener mucho dinero. O Intel Optane nace de esta necesidad. La tecnología Intel Optane me permitía aumentar el tiempo de respuesta de mi computador de uso general hasta en a ver, ¿cuánto era? 30% más rápido, 30% de velocidad, siempre y cuando el disco fuera magnético. Porque si yo tenía una unidad de estado sólido, no se veía tal diferencia o tal ahorro de tiempo. Entonces, alguien preguntará, o sea, ¿por qué si Intel Optane tenía tantos beneficios? No es un estándar. ¿Qué pasó? O sea, unas máquinas lo tienen, otras máquinas no lo tienen. Bueno, sepa, es que Intel Optane yo creo que ya vino a salir un poquito tarde. Intel Optane hubiese salido 4 años antes, hubieran hecho muchísimo dinero, porque mejoraba el rendimiento de las máquinas de la velocidad 30-40%. Es una velocidad genial. Si no, véanlo ustedes. Uno no puede ver un video de 10 minutos porque dice que largo. Uno ya no puede ver un video musical de 5 minutos porque dice cuánto cuesta. Pucha, ¿cuánto dura esa canción? No pueden ver un TikTok de más de 1 minuto porque ya se les hace eterno. No digamos cuando está cargando, tienen un servicio de streaming y empieza a cargar y están viendo la animación, solo han pasado 15 segundos y ya se les acabó el mundo. Somos consumistas de la inmediatez. Entonces yo digo, si hace 4 años eso hubiese salido, si hubiese permitido el desarrollo, yo creo que hubiese tenido un impacto mayor y hubieran tenido mayores ganancias. Pero cuando ya se compara esta tecnología con las unidades de estado sólido y ven que la velocidad en realidad no es tanto, pues vale la pena comprarla, o sea, vale la pena invertir en ella. De por sí, el precio de un equipo cambia bastante cuando yo tengo una unidad de estado sólido que cuando yo tengo un disco duro. Y ustedes lo pueden ver en cualquiera de estos sitios que venden máquinas. Es mucho más caro, todavía es algo caro la unidad de estado sólido. Entonces, aún así, pagar extra todavía por Optane, bueno, decía, no lo sé, Rick. Y aparte, Optane solo funcionaba con Intel, con los procesadores Intel. Entonces la gente que es AMD, que le gusta AMD y que está casada con la marca AMD, ya decía, no, yo soy AMD y no me gusta para nada. Mucha tela que cortar ahí. Se conoce como memoria de acceso aleatorio porque es posible acceder a cualquier ubicación de ella de manera aleatoria y rápida. Es una memoria volátil porque se borra al momento de apagar el ordenador. La memoria RAM se compone de módulos conectados o soldados a una placa con una serie de pines. Y esta placa, que tiene varios pines, donde están los módulos de RAM, se coloca a su vez en la tarjeta madre, que es otra placa que tiene un montón de conexiones que vamos a estudiar después de memoria RAM. Bueno, después de memoria. Esta memoria es mucho más rápida que las memorias externas o de almacenamiento secundario. Claro, los registros del procesador son más rápidos que caché y caché es más rápida que la memoria principal. La memoria principal es más rápida que el almacenamiento secundario. Cuando ustedes ven ese sistema de capas en que incluyo memoria RAM adentro, es memoria RAM, el espacio físico
que tiene que recorrer el impulso eléctrico de esa memoria RAM al núcleo es muy pequeño, es muy corto. Y vamos, la velocidad viaja la electricidad viaja a una velocidad muy grande, ¿no? Cualquiera dirá, pues hombre, si es que del módulo de RAM al procesador solo hay 4 centímetros. Sí, pero ahí hay milímetros. Entonces, quieras o no, es más rápida. Y luego, el metal siempre pierde conductividad. Ni modo, el metal agarra energía, se tiene que calentar, eso hace que baje la señal y nosotros estamos mandando unos y ceros. No creamos que se va a perder gran cantidad de información, aunque los rayos cósmicos sí nos afectan. Los rayos cósmicos que entran a través de nuestra estratosfera y llegan hacia nosotros acá, sí pueden cambiarnos o pueden alterar algún valor. ¿Con qué frecuencia llega a pasar? Tendríamos que buscar estadísticas, ubicaciones geográficas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero suele pasar. Por eso es que las naves espaciales suelen tener el mismo sistema operativo corriendo en redundancia con 10 instancias y está permanentemente corroborando valores. Porque una longitud de arco mal calculada nos llamábamos terrícolas, a los que están, nos llamábamos astronautas a los que están allá, porque a saber dónde van a parar. Entonces, como dato curioso, las primeras memorias RAM fueron construidas tras la Segunda Guerra Mundial empleando un material magnético llamado ferrita. Acordémonos que la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 y no había nacido, no soy tan viejo. Voy a poner pausa acá porque necesito mostrar algo de internet.